Por ahora hay 40 partidos políticos inscritos, más o menos. Y podría llegar, como les digo, a 60. ¿Qué pasaría, ¿no?, en el panorama electoral de nuestro país? ¿Cómo influiría esta fragmentación de partidos políticos en la composición del próximo Congreso, que va a ser bicameral? Estas preguntas se las haremos hoy a don Fernando Tuesta, politólogo, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas Gracias por la noches. invitación. Buenas noches. A ver, ¿se imagina usted cómo serán estas elecciones generales y al Congreso de la República? 40 partidos hay hasta el momento inscritos, si no me equivoco. Sí, hasta ahora hay inscritos, sí. 10 que tienen representación en el Congreso, Sí. y 30 que se han inscrito hasta estos días. Hasta estos días. Y hay algunos que faltan, están en proceso de inscripción. Podríamos llegar a más de 60. Creo calculando. que un poco, es que no todos van a pasar. Claro, ¿no? claro. Pero más o menos haciendo una ya proyección, ya con 40. en el peor de los casos. 50, sí, medio centenar. Ok. Pero, ¿cómo sería ese panorama, señor Tuesta, en el Mira, 2026? hay varias cosas que es necesario aclarar. Se ha dicho de que las reformas, las muy pocas que hicieron en el 2019, provocaron esto. Esto no es cierto. En realidad, el desprestigio en general de la política hace que ya en el 2021 y antes, pero digamos como fecha del 2021, se habían inscrito 18 partidos. Las votaciones también fueron bastante bajas. Y hay otras razones que uno ve en el panorama de la región, donde el número de partidos también se ha multiplicado mucho. Entonces, ¿qué es lo que se quería con estas reformas? Obviamente, ampliar la oferta. De lo contrario, se iban a quedar estos 10. Bueno, pues, ese es lo que ocurrió. Pero la reforma estaba acompañada, ya hemos conversado también contigo, por las PASO. Con las PASO. Las PASO iba a ser un primer filtro. ¿Qué ha hecho el Congreso? Ha hecho que las PASO, que iba a ser la exclusiva modalidad de selección de candidatos, sea ahora una de las 3 modalidades que ninguno va a escoger. Una alternativa más. Una alternativa más, pero que además ninguno va a escoger. Entonces, si es que el Congreso quería, como hizo en la práctica, eliminar las PASO, ¿qué filtro va o iba a colocar o debiera colocar para que no lleguen a la competencia un número tan alto? Entonces, ellos lo único que hicieron es criticar la norma anterior y dijeron, las PASO son así, y muy tranquilos. Y entonces el número comienza a crecer, y entonces el punto es el siguiente. No hay ningún filtro, no hay ningún umbral, pero yo sí creo que el número no va a ser tan alto como pueda inicialmente parecer. ¿Por qué? Porque ya se promulgó la semana pasada la ley del sistema electoral bicameral, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Para que un partido ingrese con representación en el Congreso, requiere 5% de los votos. O sea, en el extremo, estamos hablando de unos, imagínate, 15 partidos, que es un número alto, ciertamente, pero no van a ir los 60 ni los... Pero ¿cómo podemos, doctor, reducir este fraccionamiento, este nivel de fraccionamiento Hay una medida que podríamos tener en el siguiente Congreso? En primer lugar, que no todos lleguen a la elección. Y hay una manera. En un informe que hice a la Comisión de Constitución, les propuse, ya eliminaron las PASO, pero ¿qué colocan? Y el Congreso había colocado un umbral, porque te pueden decir, nosotros está en la ley, dice 10%. Pero ¿sabes qué? Es el 10% de cualquiera de las elecciones. Resulta que las elecciones que van a escoger, o el tipo, la modalidad, es por delegados. La ley dice cuántos delegados van a tener, no dice la ley. ¿Cuántos delegados va a tener según cada partido, según sus estatutos? El máximo del 2021 fueron 110. Dice el umbral es 10%. Basta que vayan 11 personas a esa asamblea y ya superan el umbral. Entonces yo les propuse en la Comisión de Constitución, pongan el 10% de la elección de esos delegados, no el 10% de los delegados,
un partido que solamente llevó 20. ¿Cuándo es el 10% de 20? 2. Entonces, es el 10% debe ser de los miembros del partido, pero resulta que hay partidos que tienen una cantidad muy alta de militantes. Entonces, el 10% por lo menos del número que se exige de miembros para que un partido se inscriba. Todos estos partidos que se han inscrito, por lo menos tienen que presentar 25.000. ¿Cuánto es el 10% de 25.000? 2.500. Yo estoy seguro, Carlos, que muchos de esos 40 partidos no van a lograr llevar ni siquiera 2.500 a nivel nacional, pero es un filtro. No lo han considerado, tienen hasta marzo para considerarlo. Caso contrario, van a ir ahora 40, puede ser 50, puede ser 60, si no hace algo el Congreso. ¿Cómo mejoramos la oferta electoral? Hablo de la calidad, ¿no?, de los candidatos, porque lo que estamos viendo actualmente es Ahora, hay algunas cosas que por ley tú no las arreglas. Y siempre lo hemos dicho, la reforma es importante, sí, pero no es la vía, digamos, que te va a, y no lo puedes comprometer así, que te va a lograr una mejor calidad de la representación. Entonces, obviamente, si tú tienes 40 partidos, siempre puede haber la posibilidad de que por ahí encuentren candidatos mejores. Va a depender, obviamente, de quienes dirigen a los partidos, que ahora que no hay paso, ellos tienen en sus manos una alta discrecionalidad para elegir, seleccionar a sus candidatos. Y lo otro es el público. Y en eso también los medios de comunicación van a ser, digamos, como espacios para el debate, para que la gente vea de alguna manera las figuras. Pero esto entra y choca con otro elemento que hace difícil que también elija. El voto preferencial. Se había anulado, se lo ha vuelto a incrementar. Pero ahora hay 2 cámaras. Entonces, para elegir diputados, 2 votos preferenciales. Hay 2 formas de elegir senadores. Entonces, 2 votos preferenciales en un caso y otro más Parlamento Andino. Entonces, tú ahora para hacer, digamos, la OMPE se va a romper la cabeza, sí, para hacer publicidad de cómo votar. Antes recuerdas que tú decías, marca el símbolo tal en una fila, los mismos partidos decían eso, o la OMPE podía explicar. Explicar cómo votar va a ser un problema. Entonces, eso atenta también contra el ciudadano para poder, de alguna manera, identificar. Y eliminar, ¿cree usted, doctor, la obligación del voto podría ser una posibilidad para que se vote mejor? No, porque no está demostrado que hay una relación de obligación calidad. Bueno, en Estados Unidos, esto es opinión de cada uno, pero en Estados Unidos creo que el día de hoy ya nos podemos observar qué va a ocurrir en adelante, y ese es producto de un país que tiene voto voluntario, ¿no? Entonces, no hay relación, además, que el Congreso no lo tiene en agenda. Solo se pueden hacer cambios hasta la convocatoria de elecciones, que va a ser máximo en la segunda semana de abril. Y el Congreso, tú sabes que, digamos, inaugura sus sesiones en marzo. Entonces, a lo más que podría hacer son pequeños ajustes. Creo que el ajuste que propongo es un ajuste que es aplicable y que sería un primer filtro en el caso del número. En el caso de la calidad, es responsabilidad de los partidos, y en segundo lugar, claro, los ciudadanos, que son los que tienen que elegir, ¿no? Pero se puede confiar en los partidos. Mire usted, todo lo que hemos tenido en los últimos congresos, ha entrado cada congresista al Parlamento. Sí, sí. Y tú conoces mucho, sí, has hecho tanto trabajo junto al Parlamento, bueno, yo también, y es cierto que la calidad ha ido decreciendo de manera que parece no tiene, digamos, no se detiene, ¿no? No tiene límite. No tiene límite, efectivamente, esa es la palabra, no tiene límites. Pero, claro, siempre una elección es una oportunidad, y esa oportunidad hay que aprovecharla. El 2026 hay que aprovechar. El problema es que los congresistas son los que más los de actual Congreso, son los que más están aprovechando esa oportunidad de que se cambió la Constitución para favorecer sus propias postulaciones, como esto, lo de ser senador,
a ellos no claro, les ¿cree usted que no ellos les están coloca. legislando o han legislado para reelegirse? Pero no solamente eso, no todo, por supuesto, pero en ese punto sí. Por ejemplo, en esta norma que se acaba de promulgar, se dice lo siguiente: el impedimento para postular, ya no para el Parlamento, sino en el segundo semestre para, digamos, gobiernos regionales, alcaldías, etcétera, están impedidos los congresistas. Dice, salvo los que son de aquel periodo que coincide en el año, o sea, ellos. Claro. Ellos sí van a poder postular, ¿no? Así como esta, tenemos una lista larga de normas que se han hecho a imagen y semejanza del Congreso. Doctor, se ha conocido que el Partido Ciudadanos por el Perú, que está vinculado a Nicanor Boluarte, ya logró su inscripción Sí, como es partido el político. ¿Cuál es su es el comentario al último. respecto? Bueno, hay pues observaciones, cuestionamientos ya conocidos, ¿no? Pero no hay nada que en este momento lo pueda evitar. La cancelación de un partido está estipulada en la ley de organizaciones políticas. Y entonces, si es que hay procesos sobre algunas personas, o dirigentes incluso, esto no va a impedir que el partido desarrolle sus propias candidaturas, ¿no? En el caso de Nicanor Boluarte, que se ha dicho que tiene relación, que se ha utilizado recursos públicos, los prefectos, subprefectos. Claro, ese tema organizar. de nombrar prefectos y subprefectos para que a su vez ellos busquen A votos. su vez, o sea, bueno, Eso no esto es impedimento. No, pues porque además está en proceso, ¿no? Investigación. De investigación. Ahora, imagínate que es bien difícil que esto termine Antes antes de la elección. Y resulta, como ese caso, varios otros. Pero es cierto también, lo hemos conversado, Carlos, que el Congreso es ahora una plaza atractiva, no estoy hablando de este partido, sino digamos, en general es atractiva también para mafias. ¿El Congreso es atractivo para mafias? Sí, claro. Ya. Claro, hay, digamos, intereses mercantilistas, clarísimo, en universidades, lo que es la minería informal, el tema del transporte, o sea, hay, digamos, no digo carteles, quizá los haya, ¿no? Pero, digamos, lo que sí es claro, de que a lo largo de este Congreso, más claro que los anteriores en este Congreso, hay representación claramente de intereses mercantilistas, cuando no mafiosos, ¿no? Intereses mafiosos. Intereses mafiosos, además, la propia, estoy hablando de todo lo que la prensa ha mostrado en sus informes, claramente, y bueno, las leyes que se producen es de protección, las 11 leyes que han modificado el Código Penal, no benefician en ningún caso, obviamente, digamos, a los ciudadanos, al Estado, ¿no? Muy por el contrario, ¿no? Esto no lo hace cualquiera, esto no es gratis, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Y podemos hacer un seguimiento e ir siguiendo el hilo y vamos a encontrar siempre que termine en el Congreso. ¿Nos arriesgamos en el 2026 a tener un Congreso peor que el que tenemos ahora? Siempre es una posible en el Perú, siempre, siempre. Va a depender, repito, sin embargo, en parte también de nosotros, ¿no? Yo creo que mientras el público se desentienda más de la política, los políticos tienen mayor autonomía para poder hacer lo que quieran en función de sus intereses. Por eso es que en el Congreso creo que más allá están tranquilos, porque pese a su bajo apoyo, digamos, la gente tiene una combinación entre temor, frustración, pasividad, y esto lo que provoca es que los políticos se sientan, repito, más Claro, la propia autonosos. desconfianza hacia la política hace que la gente, ¿no? se Claro, harte pero de esto ese tiene tema. ha ido una doble fase, ¿no? Porque es la otra, que es, mientras tú más te desentiendes, estás menos informado. Claro. Mientras estás menos informado, llegas a una elección sin conocer los candidatos, el contexto, y entonces, claro, no sabes por quién votar, vas a pedir apoyo digamos, a los que te rodean,
que de repente están en la misma situación, y esto nos lleva, claro, a un tipo de voto, digamos, menos racional, quizá más emotivo. Todo, claro, en todas partes se vota también de manera racional y emotiva, es una combinación, pero digo, las proporciones deben ser de alguna manera producto de un razonamiento derivado a su vez de la presentación de propuestas, el debate. Y también hay que decirlo, en el Perú hay una extrema carencia de líderes políticos, ¿no? Tú tienes una medianía enorme, ¿no? Tú tienes una mediocridad, una empezando falta de la cabeza. Estamos hablando en general, el mismo presidente de la República, no estoy diciendo nada nuevo, una falta de formación política y una experiencia en general que le lleva a que ella misma en su propia actuación cometa errores, ¿no? En su propio manejo de su imagen, pero incluso más allá de ellos, escuchar a ministros, escuchar a parlamentarios. Tú que tanto has cubierto el Congreso en la Comisión de Constitución, donde están los mejores cuadros de los partidos, eso casi ha desaparecido, ¿no? Entonces, digamos, la élite, el nombre quizás es demasiado ya beneficioso, es escasa en formación, en generación de un debate público de calidad, ¿no? Eso no encontramos. Definitivamente eso ha decaído enormemente. Eso también desincentiva a su vez a mucha gente que pudiera ser muy útil en el servicio público, ¿no? Mucha gente que podría ingresar a la política, pero sí incentiva, al contrario, a los aventureros, claro, a los mafiosos. Dicen, miran, no es tan difícil llegar, no necesitas un partido, puedes esquivar las normas, es la política de Pepe el Vivo, y encima ahora estamos en un contexto de violencia social enorme, ¿no? La inseguridad, hemos visto en estos días, o el día de ayer, el caso de Trujillo, no solamente en Trujillo, sino también en Chaco, en fin, ¿no? Doctor, vamos a ahondar un poco más sobre este tema, pero le pido que nos espere un minuto porque tenemos que ir con la pausa y regresamos aquí en Prueba de Fuego conversando con el politólogo, ex jefe de la OMPE, el doctor Fernando Atuesta Soldevilla. Regresamos. Bien, de vuelta en Prueba de Fuego a través de RPP Televisión, conversando con el doctor Fernando Atuesta, politólogo y ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Conversábamos acerca de la falta de liderazgo, ¿no?, actualmente en las principales autoridades de nuestro país. Usted se refirió, por ejemplo, a la presidenta de la República. ¿Cómo califica esa actitud de la presidenta de minimizar los resultados de las encuestas? Evidentemente son una fotografía del momento, pero reflejan también la imagen que proyecta un político ante la opinión pública por su trabajo, por otros factores. Pero esto de minimizar, decir, póngame cero ya, de una vez. Justo estaba haciendo una pequeña investigación y revisaba la relación que tenían los políticos con las encuestas. Hay una relación muy sencilla. Si te va bien, no hablas de ellas. Si te va mal, dices varias cosas. Que las compran, que son corruptas. En el caso de los candidatos, que la elección es la verdadera encuesta. O dices que, por ejemplo, la verdadera encuesta es la del pueblo, en las calles, ¿no? El calor, el cariño que ellos sienten cuando están en la calle, ¿no? La presidenta creo que tiene un problema de ubicación no solamente en su cargo, sino como política. Ella se para enfrentando en general a todos, y claro, a todos porque el 90 y tantos % la rechaza, ¿no? Entonces, no hay discurso de ella que no haga referencias. En el caso de las encuestas, dice, ya, pónganme cero, dice, pónganme. Lo que está diciendo es que las empresas encuestadoras, en realidad, lo que hacen es cometer pues acto de incluso hasta de ilegalidad, ¿no?, contra su propio trabajo, ¿no? Colocarlo, ¿no? Entonces no es el resultado de lo que dice la gente, sino de lo que ellos le colocan, ¿no? Pero este es sintomático
en relación a los políticos en función de las encuestas. En el caso de la presidenta, ya más de 2 años, no tiene un sincero reconocimiento de los enormes errores de su gobierno, ¿no? Porque al inicio la típica de los gobernantes es echarle la culpa al anterior, ¿no? En el caso de ella, no solamente no tiene sentido, sino es un sinsentido. Ella formó parte de la plancha, ella formó parte del gobierno, apenas semanas antes se había dejado el ministerio que por lo demás ahora está cuestionado en el caso de Cualidad Guarma. En fin, digamos, es una persona que tiene serios problemas de imagen, pero que no se arregla con maquillaje. O sea, hay algo que la gente no es tonta, se da cuenta claramente de que hay una persona que no tiene crédito en función de lo que dice, de lo que declara, no le cree. Y lo peor que puede tener un gobernante es cuando ya no tiene crédito. En el caso de ella es histórico. No existe ningún presidente que haya tenido tan baja aprobación. ¿Y esto a qué se debe, aparte de su gestión, cree usted? ¿Considera que no ha estado preparada desde el punto de vista político para participar en una elección, ejercer un cargo público? Ella lo repite a cada rato, dice, yo soy una presidenta constitucionalmente en el cargo, lo es. Bueno, eso sí. Lo es indudable, nadie le cuestiona. El señor Castillo tampoco estaba preparado, pero tenía el origen de su cargo venía de una elección discutida, muy competitiva, pero lo tenía. Y después se le ha criticado su poca preparación y además la forma como gobernó. En el caso de ella tiene un problema de origen. Y su problema de origen es que al fallido golpe de Estado de Castillo, ella tuvo la oportunidad de decir, yo voy a tener un gobierno corto de transición, voy a de alguna manera cuidar que las elecciones se realicen, cuidar en el sentido de que le corresponda, pero voy a hacer una transición adelantando elecciones. No, ella dijo, yo me quedo hasta el 26. Y el estallido social, que ahora pues lamentablemente con las consecuencias de muerte de muchos peruanos, nunca asumió ninguna responsabilidad, ni a su vez se hicieron las investigaciones, y han pasado más de 2 años. Ajá. Y el dolor de muchos peruanos sigue allí. Hay quienes consideran... Y la ira y la, digamos, la resistencia hacia ella está acompañada de un Congreso que ha sido y que es el soporte político, el único soporte político que tiene la presidenta, ¿no? Entonces, a pesar que no tiene partido. No, justamente, entre otras razones, porque no tiene partido. No tiene bancada. No tiene bancada, es que vive, yo siempre digo, con un balón de oxígeno que le provee porque no tiene autonomía como para poder respirar, digamos. Hay ¿no? quienes consideran que inclusive no puede o no llegaría el 2026, porque le pueden quitar ese balón de oxígeno. Mira, el último año sobre todo. Yo no estoy tan seguro, no digo que se va a quedar, no puedo decirlo absolutamente, pero mira, la presidenta a partir del 28 de julio de este año ya no puede disolver el Congreso. Claro, exactamente, por eso le pregunto. Ya, pero viene el tema. ¿Hay algún partido que quiere asumir la presidencia de 1 año cuando en realidad lo que quiere es ganar 5 años? Porque estar en el gobierno obviamente te desgasta. Y acá no hay posibilidad que la gente aprecie a un presidente nacido además del Parlamento, que también es rechazado. O sea, no es un presidente... Además, no hay figuras ahora que uno pueda decir que sean de contexto ya de un Parlamento fraccionado. Entonces, ¿qué partido se va a jugar para que tenga un presidente por más que tenga solamente 1 año? No estoy tan seguro. Yo creo que le sigue siendo, podría seguir siéndole funcional. Ahora, también podría ocurrir un hecho de tal desprestigio, ¿no?, donde los involucre, que necesiten que ella simplemente pierda el cargo, ¿no? La vacancia, tú sabes, ha sido utilizada en el Perú con solo, digamos, el requisito de tener los votos. Luego le das contenido. El contenido lo hacen como quieran, ¿no? Entonces, 87 votos y
pierde el cargo. Por allí puede ir el caso, ¿no? Porque ayer escuchamos un audio de 2 personas implicadas en supuestos actos de corrupción, investigación que se realiza a la empresa Frigo Inca y se menciona directamente Así es, a la presidenta. a la presidenta, sí. A su hermano. Sí. O sea, Pero esta es una más, ¿no? Esta es una más. El Congreso ha hecho algo, ha dicho algo, inmediatamente ha reaccionado. No, no. Y hemos visto que ha dejado pasar muchas cosas, ¿no? Varios casos de conocimiento público. Bueno, el tema de los relojes, el tema de su cirugía, en fin, el Congreso ha hecho pasar muchas. Esta no creo que tampoco le va a interesar. Es funcional. Y la presidenta es una presidenta que no gobierna. Ella no gobierna, o sea, digamos, cuando quiere, el Parlamento lo que hace es destinarla para que ella promulgue la ley, y si no quiere lo aprueba por insistencia. Tiene los votos. Y además nosotros te apoyamos, pero tú también, obviamente, corresponde, como acá correspondió, largamente, ¿no? y en ese papel, se supone, de líder que debería tener, ¿usted cree que ha sido conveniente su viaje a Suiza en un momento, en una coyuntura en el que estamos viviendo? Creo que ninguno de sus viajes ha sido provechoso. Muchos de ellos han sido innecesarios. Pero aquí se va al Foro Económico de Davos, en Suiza. Sí, pero has visto quiénes eran antes, digamos, el cuerpo representativo de Perú. No era necesariamente presidente de la República, menos una presidenta que, digamos, no tiene, digamos, las cualidades como para ser una portavoz que diga algo en ese foro, donde se debaten evidentemente temas económicos, sobre todo, muy importantes. Se no debe ser encabezado. Es que no era necesario, no era útil su viaje. Mira, el punto es esto. Su presencia es hiper necesaria acá. Bueno, más allá de que sea presencia o no, hay esta discusión que creo que en algún momento se va a tener que resolver. Es que por las circunstancias que vivimos, no existe, pues, vicepresidente. Por lo tanto, ella no podría viajar. Se lo ha permitido el Congreso, se lo ha permitido a partir de interpretación del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es nacido del Congreso y, digamos, más o menos marca una cierta pauta. ¿Usted cree que el TC es, a ver, por decirlo de alguna manera, un apéndice del Congreso? No apéndice, ¿no? Porque yo creo que hay, en general, esa persona muy respetable. Porque usted ha hecho hincapié en eso de que ha sido elegido por el Congreso. O sea, sí. Bueno, siempre han sido elegidos por el Congreso. No, ya sé, pero lo ha dicho de una manera en que, a ver, ¿considera usted que legisla en favor del Congreso? Pero vamos a ver, tú has coincidido, incluso has sido más insistente en decir sobre la calidad de este Congreso. Sí. Digo, tú mismo has señalado, sobre la calidad de este Congreso. Ya. La calidad de este Congreso puede provocar la elección y selección de buenos magistrados difícilmente, porque los intereses, como hemos visto, son ya de por sí cuestionables. ¿Cómo han sido los casos en donde se ha comprometido el Congreso en la selección? El caso del defensor del pueblo. O sea, comparativamente con todos los defensores, desde el primero hasta antes del actual, tenían, digamos, credenciales como para ser... ¿Este defensor no lo tiene? Bueno, por sus actos los conoceremos, y ya lo conocemos, ¿no? Bueno, entonces, en el caso del TC, yo no tengo mucha confianza en algunos temas. Han resuelto algunas cosas donde se han dividido, polémicas, pero, digamos, en general han marcado el paso de lo que dicta el Congreso de la República, ¿no? Doctor Fernando Atuesta, muchas gracias por visitarnos esta noche. Muy amable. Gracias a ti, Carlos. Muy bien, el politólogo Fernando Atuesta estuvo con nosotros.